Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Vamos a hablar hoy sobre puertos en una Argentina que debe crecer en función de sus exportaciones, ya que es por allí por donde éstas viajan a los lejanos destinos. Los puertos fueron en los inicios de la historia cuando los hombres buscaron nuevos horizontes y se atrevieron a adentrarse en el mar, ese refugio bendecido frente a la potencia furiosa del mar que sacudía a su antojo los pequeños y frágiles botes que ni siquiera tenían velas, solo remos. Estas vinieron después y atrás, la potencia de los motores trasladando hombres y cargas alrededor del mundo y haciendo del comercio el medio de prosperidad de las naciones. Y Argentina sabe bien que creció cuando supo hacerlo, gracias a los puertos que permitieron en aquella época los movimientos y traslados de la producción arrimada a sus muelles por ferrocarriles eficientes. ¿Qué sentido tiene hoy para la Argentina y para Buenos Aires un puerto? Tiene un significado y un valor enorme porque los puertos en los países son una parte muy importante, una parte fundamental de su economía. Por los puertos pasa básicamente entre el 70 y el 80% del comercio exterior de los países, dependiendo la dimensión, la longitud que tengan de espacios costeros, también el desarrollo de puertos interiores y también el desarrollo de las vías navegables como tal. Los puertos son fundamentales para la economía de los países. Por eso es importante que la política portuaria, tal cual como la pensó y como la desarrolla el presidente Macri, sea una política pública, sea una política sustentable. Los puertos son el punto donde la producción se concentra para salir a los mercados y desde allí las mercaderías que arriban se desparraman por todo el país de distancias enormes y todo eso implica una mirada amplia y articulada. Tiene que ver con el transporte multimodal, con el transporte intermodal también. Hay un mito que es que el ferrocarril, por ejemplo, perjudica al camión, y esto no es cierto, no lo perjudica, son complementarios. También esto que vos mencionás, que el transporte por agua puede perjudicar al transporte terrestre, y no es así, son complementarios. Si bien el transporte más económico es el transporte por agua, el desarrollo logístico ocurre por tierra. Cuando esas mercancías, cuando esa carga se distribuye por los distintos países, eso ocurre por tierra. Eso, la parte interna del transporte logístico, se transporta en camión, se transporta en tren. ¿Y por qué te digo que son complementarios? Porque por un lado uno tiene el transporte fluvial, el transporte por agua, el transporte oceánico, que llega de los distintos países del mundo a los puertos. Ese contenedor o esa carga se baja en determinado puerto y después se distribuye al interior de los países. El tren es muy bueno para transportar durante mucho tiempo y durante muchos kilómetros. Y lo contrario ocurre con el camión. Si uno tiene un ferrocarril que transporta distancias largas y un camión que transporta distancias más cortas, entre 200 y 400 kilómetros, le permite a ese camionero, a ese transportista, ir y volver a hacer 1 o 2 viajes en un día y pasar esa noche con su familia. Hacer un viaje de 1000 kilómetros, 900 kilómetros, 1600 kilómetros, sobre todo en un territorio tan extenso como es el nuestro, como es la República Argentina, le implica muchísimas horas de viaje, un costo muy grande de flete y a lo mejor semanas que este camionero no pasa con su familia. Con lo cual son complementarios. Por eso es importante que los puertos sean intermodales. Por eso es importante el desarrollo de las vías férreas, el desarrollo del ferrocarril, el trabajo que se está haciendo con el Belgrano Cargas, el trabajo que se está haciendo desde Vialidad, desde el Ministerio de Transporte, con el arreglo, las nuevas rutas, todo lo que sea comunicación vía terrestre también, ¿no? Rutas seguras.
Esto es un rumbo ya tomado, como lo vimos en otros programas, convalidado con los diferentes gobiernos provinciales que comparten la visión y la necesidad de que sus producciones arriben a los mercados con valores competitivos. Hay muchos puertos y terminales portuarias a lo largo de la provincia de Buenos Aires, en la costa patagónica y en el litoral hacia el norte de la provincia de Buenos Aires. Hay también muchas terminales portuarias. La diferencia entre puerto y terminal portuaria es que el primero es el espacio donde se llevan a cabo los diferentes servicios provistos por las terminales y pudiendo en cada puerto coexistir varias. La terminal es el conjunto de instalaciones que hacen viable la conexión entre las diversas actividades del puerto. Como ejemplo, hablar del puerto de Rosario implica hablar del cinturón portuario de Rosario, abarcando casi 30 terminales que en su principal característica es el polo agroindustrial sojero más grande del mundo. La riqueza debe fluir y la mirada regional comienza a consolidarse. No solo un país con una amplia zona costera como Argentina, los puertos tienen una gran importancia, sino también para aquellos países que se consideraban mediterráneos, como puede ser un Bolivia, que siempre tuvo salida al mar a través de la hidrovía Paraná-Paraguay. Ellos, por una cuestión histórica, soberana, política, insistieron mucho con su salida por Chile y por Arica. La realidad es que después del fallo de La Haya del 2018 se genera una gran oportunidad y un cambio de paradigma, por ejemplo, para Bolivia, que es esto de empezar a explotar la hidrovía Paraná-Paraguay. Ellos tienen desarrollados los puertos y tienen su salida al mar. Ellos tienen 3 puertos desarrollados, que son Puerto Gravetal, Puerto Jennefer, con E, lo digo bien, es Jennefer, y por otro lado Puerto Aguirre. De la misma manera que Paraguay también lo hace y también desarrolla su comercio exterior. El 90% del comercio exterior entra y sale por la hidrovía Paraná-Paraguay. Ambos países, junto con Argentina, Uruguay y Brasil, forman parte del comité de hidrovía. Esto genera trabajo e inversión en nuestro país y la capacidad de transformar y agregar valor. Esa es la oportunidad que debemos aprovechar en esta cadena virtuosa en la que la región está comprometida. Tenemos que poner en valor un verbo muy importante que es el verbo complementar. Y en el interior de Argentina, el río retomará la importancia que supo tener hace mucho tiempo. La provincia de Corrientes, por ejemplo, comenzará a construir el puerto de Lavalle al norte de Goya, que beneficiará a los productores de arroz, madera y citrus. Pero cada inversión que se hace es una apuesta al futuro en un marco que demuestra que somos caros, burocratizados y que hemos logrado hacer caro el medio más barato de transporte del mundo. Era así. Nosotros estamos trabajando justamente para desenquistar esto, algo que ocurrió durante muchísimo tiempo. Y acá es muy importante cuando trabajan e interactúan los distintos ministerios. Y cuando, sobre todas las cosas, tenemos una visión de un equipo. El gobierno es uno solo, dividido en ministerios, pero el equipo es uno solo. Es por eso que justamente esto que vos decís lo trabajamos con el Ministerio de Producción. Es por eso que se creó una Secretaría de Simplificación a cargo de Pedro Inchauspe. Es por eso que se está trabajando en BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior, y que tiene que ver justamente con esto, con simplificar, con que estos 30 trámites, en los cuales lamentablemente en muchos de ellos se había generado algún tipo de kiosco, un kiosco es igual a corrupción, los estamos atacando desde la raíz. Y con muchísima firmeza y con muchísima convicción también. Por un lado, porque hay que terminar con esas malas prácticas, definitivamente,
y por otro lado porque lo que tiene que hacer el Estado, el rol del Estado, es el de facilitar. Nosotros tenemos que facilitar el comercio exterior. ¿Y cómo lo facilitamos? Una de las formas justamente tiene que ver con esto, con sacar trámites engorrosos, burocracia, y que todo sea mucho más simple. Hoy existe GEDO, que es un sistema de expediente electrónico, que no existía hace 3 años. Y todo este cambio se dio en estos 3 años. Estamos despapelizando todo el Estado, estamos generando aplicaciones, apps para los celulares, las cuales todos los usuarios puedan directamente mostrando el celular avanzar con estos trámites que vos estabas comentando. Pero en las entrañas aún está vigente ese modo, ese medio fácil, el atajo, la presión, esas posturas anacrónicas patentes del fracaso que hay que desterrar definitivamente. En muchos casos, no en todos, sí, tuvimos una mafia sindical muy grande, una mafia sindical que hasta el día de hoy, en algunos casos, sigue cuidando ese espacio de poder. Y sobre todas las cosas, en vez de velar por los trabajadores, que básicamente es para lo que se crearon los sindicatos, hay una construcción de poder personal, ¿no? Y que genera esto, poder mal utilizado. Esto de si esa misma energía, siempre decimos nosotros con mi equipo de trabajo, si esa misma energía que se utiliza para la construcción de poder personal se construyera para hacer el bien y para hacer justamente trabajar en virtud de todos los ciudadanos y en virtud del país, todo estaría muchísimo mejor. Pero sí, en algunos casos está enviciado y está enquistado justamente eso que vos comentás, y que lo único que hace es perjudicar a todos los ciudadanos, encarecer los productos y todo lo que sabemos que ocurre. El interior lo reclama desde hace décadas, lo exige por la organización federal del país, poder acceder al desarrollo con las mismas oportunidades de la Pampa Húmeda y sus puertos. Hoy se está en camino a eso con ferrocarriles, rutas y otras infraestructuras necesarias. Entre ellas están los que se denominan puertos secos. Primero porque potencian las economías regionales. Segundo, porque lo que hacen los puertos secos, que en realidad son terminales portuarias interiores, conectan a una provincia mediterránea que no tiene salida al mar con un puerto de agua, con un puerto húmedo. A través de convenios, los actores son los mismos, son las navieras, son los operadores portuarios, los organismos del Estado también, desde el Ministerio de Producción hasta la misma aduana. Para que te des una idea de la importancia que tiene un puerto seco, nosotros ya desarrollamos Mendoza, estamos próximos a inaugurar Córdoba, y es un buen ejemplo Córdoba, una provincia productiva como Córdoba. Vos tenés claro la potencia productiva que es Córdoba. Cuando necesita exportar, por ejemplo, necesita un contenedor vacío. Para que ese contenedor vacío llegue, tiene que pedirlo a Buenos Aires, con lo cual tiene aproximadamente entre 5 y 7 días de viaje, con todo lo que implica el costo de ese flete también. Entonces, si nosotros facilitamos con un puerto interior, con un puerto seco, en la provincia de Córdoba, estos contenedores, en una primera instancia, mirá, solo contener contenedores vacíos, esa producción ya tiene el contenedor directamente en la provincia de Córdoba. Y ese mismo contenedor, una vez que se llena, va directamente al buque, porque se hace aduana en origen.
Y esta problemática que te conté es a 700 kilómetros de Buenos Aires. Imagínate lo que le pasa a una provincia como Salta o como Tucumán que tiene que exportar. También tiene que pedir el mismo contenedor, pero en vez de ser 5 días o 7 días, pueden llegar a ser hasta 15 días, con un costo de flete aún mucho mayor. Eso es lo que genera un puerto seco, esa conectividad con el puerto húmedo. Es que las provincias no solo potencien sus economías regionales, sino también que se conecten con el agua. Esto de que el puerto está en Buenos Aires, con los puertos secos ya no ocurre más. El puerto está en la provincia de Córdoba, el puerto está en Mendoza, el puerto seco va a estar en Güemes, en Salta, y en todos los lugares que se desarrollen del Estado Nacional los distintos puertos secos. Puerto por antonomasia es el puerto de Buenos Aires, que moviliza el 60% del movimiento de contenedores de todo el país. Es la puerta de entrada a la Argentina, segunda economía de América del Sur. Se han abierto debates serios sobre este tema que nos es imposible analizar dado la especificidad en una materia tan delicada como es la portuaria. Pero la licitación está en marcha y los sobres se abrirán en un par de meses. Del resultado de ello dependerá el entramado para la circulación de bienes para surtir a la capital y mucho de su evolución urbanística. Justamente con el desarrollo de obras, nosotros estamos terminando la obra del Paseo del Bajo, que es una obra trascendental, no solo para la ciudad de Buenos Aires, sino también para todo el país y para los puertos. Te diría que es una obra portuaria, justamente porque es una autopista de tránsito pesado, de camiones. Por ahí la visión del puerto que había anteriormente tenía que ver con esto de ver Avenida Castillo plagada, plasmada de camiones. El Paseo del Bajo es una herramienta para esto, con un solo acceso también al puerto. Con lo cual, y después en lo que hace a la competencia, nosotros como argentinos tenemos que estar tranquilos, primero porque no pasan los puertos por si hay un operador, 2 operadores o 3 operadores. Actualmente nosotros tenemos 3 operadores, 3 de los más importantes del mundo. Vamos a pasar a tener un solo operador portuario, justamente porque la competencia ya existe a 10-15 kilómetros con Exolgan, con Puerto Dock Sud, existe a 50-60 kilómetros con Puerto Zárate, para el norte. Al sur tenemos Puerto La Plata también, que se está activando en muy poco tiempo. Y sobre todas las cosas porque somos un país que produce y somos un país que también recibe materia prima. Ambas cosas, esa balanza entre la exportación y la importación. Y por más que vos tengas un solo operador, la carga va de acuerdo a los requerimientos del Estado, de acuerdo a las necesidades y a la producción del país. Nada tiene que ver quién lo opere. La suma a invertir es muy grande en los próximos 10 años, ya que se deberán invertir 750 millones de dólares y luego 1.300 millones de dólares en los próximos 50 años. Esto está enmarcado en un pliego de licitación que generó un amplio debate. Trabajamos internamente desde AGP, con el equipo AGP, que es un equipo muy prestigioso, sobre todo su gerencia de ingeniería, con personas de las que más saben en la Argentina en materia portuaria. Lo trabajamos con toda la comunidad portuaria también, con todas las cámaras, con los distintos centros, con todos los actores portuarios, con los gremios también con consultoría internacional, con el puerto de Rotterdam, puerto número 1 de Europa, que fue hace 20-30 años de los principales, antes del auge de los puertos chinos, el principal puerto del mundo, un puerto con muchísima historia. Trabajó con nosotros no solo el rediseño del puerto, sino también trabajó los pliegos con una consultora internacional con experiencia en más de 50 puertos, que es ALG, con el puerto de Valencia, puerto número 5 de Europa, que está desarrollando obras y un modelo muy parecido al nuestro, o mejor dicho, nosotros un modelo muy parecido al de ellos. Y en eso se basa nuestro diseño portuario. Un diseño portuario que en el último roadshow que hicimos en Madrid hace 2 meses fue elogiado absolutamente por todos los que
actores que recibimos en las reuniones, que fueron los principales operadores y navieras del mundo. Las obras de transformación de este país desarticulado llevan su tiempo, pero avanzan. Si le sumamos a ello que nos vemos libres de la corrupción estructural, y de hecho está sucediendo, habremos entrado en una vía virtuosa como cualquier país normal del planeta. La esperanza de millones de argentinos está puesta en ella. Ojalá no nos defrauden.